Hoy vamos a hacer la página 14, ¿bien? Entonces, ¿qué dice el primer punto? Listo, esa página 14 tiene procedimiento. El punto 1, para que sepan de una vez. Entonces, tiene procedimiento el punto 1, tiene procedimiento el punto 2 y el punto 4. ¿Listo? Entonces, el punto 1. Ya, pues. Todo marcado. Profe, Señor, me repite que lo que acabo de decirme, por favor. que el procedimiento de esas páginas es el punto 1, punto 2 y punto 4. Tienen procedimiento punto 1, punto 2 y punto 4. ¿Listo? O sea, los punticos del 1 al 5, los punticos del 6 al 11 y los punticos del 15 al 19. ¿Listo? O sea, lo único que no tendría procedimiento son los recuadritos o los rectángulos que tienen ahí a un lado. ¿Bien? Entonces, el punto 1 nos dice lo siguiente. Yo les voy a ayudar con una de las 5. ¿Listo? Entonces, les voy a ayudar con la primera. Resulta que ustedes tienen lo siguiente. Tienen un cuadrito, ¿sí?, que es algo que no sabemos qué es, y nos dice menos 71 multiplicado por 32 menos 27, ¿cierto? Y el resultado de eso nos dice que debe dar 80. Entonces, el resultado de todas esas operaciones que ustedes tienen ahí del punto 1 al punto 5 nos debe dar 80. ¿Listo? Me falla el profe. Bien, pero entonces, ¿cuál va a ser el Yo- procedimiento? Porque solamente fue una clase, yo ahorita le escribo al Señor. Facebook. Oye, Espina tiene el micrófono prendido. Espina no tiene Listo. prendido. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Lo vamos a hacer tipo ecuación. ¿Listo? Entonces resulta que en este espacio que yo tengo en blanco, o sea, aquí lo tenemos en este espacio, pero pues puede estar acá o puede estar en otro lugar. Ese espacio que yo tengo en blanco lo voy a nombrar con una letra. Voy a poner X en este caso. ¿Listo? Entonces voy a reescribir nuevamente todo. X menos 71 multiplicado por 32 menos 27. Eso debe dar 80, ¿verdad? Esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hallar o necesito despejar? La X, ¿cierto? Ah, pues entonces ya vuelvo y miro. Entonces, esto es X menos 71 multiplicado por ¿cuánto es 32 menos 27? Ah, yo sé que 32 menos 27 me da 5, ¿cierto? Es igual a 80. Bien. Ahora, ¿cómo hago para despejar esa X? Profe, pues no pasar al otro lado, ¿qué? La X la voy a dejar ahí. La X no necesito dejarla ahí. Pues Pero la otro, el otro entonces, valor. si yo tengo el 5 que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Entonces, si aquí está haciendo una operación, al otro lado va a hacer otra operación, o sea, va a ser la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La edición. Ah, entonces quedaría 80 dividido 5, ¿cierto? ¿Bien? O sea que X menos 71 me va a dar igual, 80 dividido 5 me da 16. ¿Listo? Pero ahí todavía no he terminado. Necesito dejar la X sola, o sea, para saber cuál es el valor que yo voy a poner acá en X. Ah, pues entonces, si este 71 está restando, ¿cuál es la operación contraria a la resta? La suma. La suma, más 71. Entonces, X, esta X ya queda, mire que ya queda acá sola, ¿sí? Entonces, como tal, hace el procedimiento contrario al otro lado. Ah, entonces 16 más 71, o sea que X va a ser igual a 87. ¿Listo? O sea que ese valor que yo tengo ahí en ese recuadro o tengo que poner en ese recuadro es 87. Entonces
Entonces, ¿cómo lo compruebo? Ah, pues compruebe que esta multiplicación le da 80. Ah, 87 menos 71, ¿cuánto es? Ah, pues 16. ¿Sí? ¿Y cuánto es 32 menos 27? Ah, 5. Y si yo multiplico esos dos, ¿cuánto me da? 80. ¿Sí? Pero entonces el procedimiento es de esta manera. Y así se hace con cada uno de los ejercicios que hay ahí. ¿Sí? Recuerden entonces que la operación contraria a la suma es la resta. La operación contraria a la multiplicación es la división. La operación contraria a la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de x, me queda x al cuadrado, ¿cierto? Al otro lado. ¿Bien? ¿Listo? Oh my God. O sea, no es que me quede x al cuadrado. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿bien? Digamos, yo digo raíz cuadrada de x es igual a 100. Voy a poner un ejemplo. Es igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para quitar esa raíz cuadrada de esa x? Ah, pues simplemente yo elevo al cuadrado, digamos, al otro lado. Entonces, lo que yo tenía en la raíz cuadrada se elimina. ¿Sí? Y al otro lado me quedaría 10 elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que en este caso x es igual a 100. ¿Listo? Acuérdese que elevar al cuadrado es multiplicar 2 veces el mismo número. Eso es 10 por 10. Da igual a 100. ¿Bien? Esta parte. Yes. ¿Listo? No, profe, ¿usted cómo hizo para sacar? ¿Me puede repetir, por favor, cómo sacó ese 5? Pues 32 menos 27. Ah, ya, gracias. Oye, profe, se lo hago mandar el... ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Pasemos al Yes. punto 2. ¿Listo? Recuerden, el procedimiento es de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el punto 2? Ah, nos dice que hay una forma de hacer unas restas de una manera mucho más sencilla. Entonces voy a hacer el ejemplo. Nos dice, por ejemplo, 53 menos 20. Es una Esto es mentira. menos 28. Es para hacerla mentalmente, ¿listo? No es porque el procedimiento sea más corto, es para hacerla mentalmente. La idea es que el número que tenga más cercano puede ser este o puede ser este, cualquiera de los dos, no hay problema. La idea es que sea siempre el sustraendo, es decir, la parte derecha de la resta, ¿sí? Pasarla a la decena más cercana. Recuerden que una decena es decir 10, 20, 30 y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, una decena completa es decir, digamos, o sea, tener 10, tener 20, 30, 40 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la decena más cercana a 28? 30. Ah, pues 30. Pero ¿cuánto le falta a 28 para llegar a 30? Ah, le 2. faltan 2, ¿cierto? Entonces, por eso lo que voy a hacer es sumarle 2. Pero si yo le sumo 2 a este, pues entonces tengo que hacer lo mismo con el compañero. Yo no puedo decir que, simplemente le sumo 2 y listo, porque si no las cosas nos cambian, el resultado nos va a cambiar. Entonces también tengo que coger al compañero y sumarle 2. ¿Bien? O sea que por eso esta me quedaría 55 menos 30. ¿Bien? ¿Sí? Este valor de acá o esta resta que yo tengo acá es lo mismo que decir esta resta. Pero esta resta es mucho más fácil hacerla, ¿sí? Porque simplemente yo digo que, bueno, entonces de 0 a 5 me da 5 y de 3 a 5 me da 2. Este resultado es 25, ¿sí? Mientras que acá ya me toca, digamos, empezar digamos, a coger del compañero y quitarle uno para poder hacer la resta, ¿bien? Pero entonces esta es mucho más fácil, ¿bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 68 menos
16. Listo. Entonces, cogemos este número. ¿Cuál es la decena más cercana al 16? 20. 20. O sea, ¿cuánto le falta a 16 para llegar a 20? 4. 4, perfecto. Entonces le sumo 4. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer con el compañero? Sumarle 4. Sumarle 4 también. Ah, entonces yo sé que esto ya me queda 72 menos 20. ¿Sí? Esta resta de acá es igual a esta, ¿sí? Pero esta es mucho más fácil hacerla, de 0 a 2, 2 y de 2 a 7, 5. Ah, listo. Bien. Pero entonces el procedimiento va a ser así, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas? O sea, simplemente coger el número menor y sumarle lo que le falte para la Para decena la más decena. cercana Ajá, y ya luego pues el otro lo mismo y ya. ajá. Ah, bueno, re easy. Chiquis, es que chiquis, chicos. Y no, Chicos, recuerden, el procedimiento es más importante que cualquier cosa. Entonces, no sé si se han dado cuenta, creo que a algunos les ha tocado que les he puesto la nota más bajita porque no me hacen procedimiento. ¿Listo? Venga, Señor. hasta ¿cuál es la página que no tiene procedimiento? Pues el punto, el punto. El tercer punto, el que vamos a hacer, el de los cuadros. Ese no tiene procedimiento. ¿Listo? Ahí solo van a elegir la respuesta que ustedes consideren la correcta. ¿Listo? Resulta, Profe, espera un momentico, yo le digo una cosa. En señora, el segundo punto, siempre que le vamos a sumar algún número a los números que le tenemos que sumar, le tenemos que sumar al menor. ¿Sí me entiende? o sea, ustedes buscan cuánto le tiene que sumar al menor para llegar a la decena. Pero entonces lo que le sume al menor también se lo suma al mayor. ¿Listo? Ah, ya, pero siempre es el menor. Siempre tiene que coger ese al menor, sí. Ah, bueno. La idea es, o sea, ahí podría ser a cualquiera, pero para que la operación nos quede más fácil, siempre escoger al menor. ¿Listo? Bien. El tercer punto, tenemos varios rectángulos. Bien. Primero, quiero saber cuál es el área de un rectángulo. ¿Quién me ay dice? Dios. ¿Es la suma de los lados o cómo es que era eso? No, la suma de los lados es el perímetro. Vamos a Profe, hablar de un eso a mí rectángulo primero. siempre se me termina olvidando. ¿Quién sabe cuál es el área de un rectángulo? Recuerden que el área es toda esta parte interna. O sea, saber cuánto es toda esta parte interna. ¿Quién se acuerda? Eso se ve desde Profe, eso no tenía que ver con base por Sí, altura, algo así. muy bien. Tenemos una base y tenemos una altura. ¿Sí? O sea que el área del rectángulo es igual a base por altura. Bien, vale. Resulta que ahí tenemos en el 12, en el 13 y en el 14, tenemos 3 rectángulos, pero esos rectángulos a su vez están divididos en varios rectángulos, ¿sí? Entonces, voy a suponer que esto vale 3U. Esa U no tiene nada que ver, es simplemente para no ponerle metros o para no ponerle centímetros, le pusieron U de unidades, ¿listo? 3 unidades, voy a suponer que acá vale 5 unidades. Voy a suponer que aquí vale 4 unidades. Voy a poner acá 5 más bien. Y aquí 4. Listo. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el área de esta figura completa? Pues entonces, como yo acá no sé exactamente cuánto es la base, ¿sí? Lo que yo debo de realizar es el área de este rectángulo
¿sí? Hallo el área de este rectángulo y a su vez le sumo el área de este otro rectángulo que tengo acá, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el área de este primer rectángulo? Del primero, del más pequeño. Según lo que acabamos de ver que era base por altura. Pero quiere que le digamos del chiquitico. Sí, de este pequeño, de este de acá. ¿Cuál es el área? Pues 3 por 2, ¿no? Esto es un 5. Ah, es que pensaba que me estaba preguntando del libro. No, No, pero es que de yo ahí no veo. ninguno Ahí ve. no veo qué números son. Pues yo no veo el video. Ninguno está viendo. Es Yo que sí como está veo. pues lejitos, entonces no soy capaz de ver los números. Y profe, no, casi no se ven los números de al lado. Esto es un 5 y esto es un 3. Entonces 5 por 3. Ah, entonces es 5 por 3. Entonces el área del primero es 5 por 3. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el área de este grande? Esto es un 4. 4 por 5. Ah, 4 por 5. ¿Cierto? Entonces el área 2 es 4 por 5. Pues entonces si yo había dicho que el área grande o el área de todo el rectángulo es la suma del pequeño más la suma del grande, pues entonces el área total va a ser igual a 5 por 3 más 4 por 5. Y eso queda en unidades cuadradas, ¿listo? Al yo hacer la multiplicación de esa U por U me da unidades cuadradas, ¿listo? Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es simplemente elegir cuál es el área, digamos, total del rectángulo, ¿bien? Según lo que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de este 4, yo les pongo una X? ¿Bien? ¿Cómo me cambia el área 2? El área 2 ya no me queda 4 por 5, sino que me queda 4 por X, ¿cierto? O sea que yo puedo poner que el área 2 es 4X, ¿sí? ¿Sí o no? De a uno, muchachos. Me va a tocar preguntar de a uno porque no me están poniendo cuidado. Entonces, Salomé. Sí, señor. 5 por X. Salomé a la 1. Salomé. Bien, voy a empezar a retirar al que no le responde. Profe. Ah, sí ve, ahí sí se asusta, ¿no? Ay, Ajá. la uno. Epa, Ah, ¿Cuánto es el área de este cuadro, de este rectángulo grande? Si acá dice 5U y acá hay una X. ay, profe, espera que no veo. Aquí dice 5U y aquí dice X. 15. Aquí dice 5U y aquí dice Ay, X. profe, ay, no. ¿Sí ve? Pro- Ay, ¿y por qué? Ay, no. Primero, tienes la cámara apagada. Segundo, no me respondías, entonces voy a suponer que no estabas poniendo atención. ¿Listo? Entonces, sí es que no es por molestar ni nada. Entonces, Luisa, Sí, profe. si acá tengo 5 unidades y acá tengo X, ¿cuál es el área de este cuadro, de este rectángulo grande? Me repite, por favor, es que no, es que se ve muy borroso, la verdad. Acá dice El tablet. 5U
y acá Sí. dice X. O sea, de aquí a aquí hay X. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Acá dice 5U y acá dice X. Mm, sería, allá ya se puso normal. Entonces sería, espere, La base es X y la altura es 5. Quitarle la U. La altura es 5 y la base es X. O sea que entonces daría la 15, incógnita es... ¿Cómo? ¿Daría qué, Luisa? 15, daría 15. No, 5 y X. Ah, A mí este 3 por ahora no me interesa porque esto hace parte del pequeño. Estoy hablando de este grandecito. 5X. profe, puedo intentar. ¿Sí? No da 5X. Da 5X y acá lo tenía. Por eso no lo había borrado. Pero bien, vale. Da 5X. Simplemente como yo no puedo multiplicar números con letras, porque pues no tiene coherencia, no sé qué va a dar, entonces simplemente pongo 5 por X. Y al decir 5 por X, para yo no poner el por, pues digo 5X. ¿Sí? ¿Por qué les estoy explicando eso? Porque ustedes en la tercera tienen una X. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que mirar cuánto es. Si yo acá tuviera un 3, entonces yo hallo el área de este pequeño y le sumo el área de este grande. El pequeño yo sé que me da 15, 5 por 3, pero el grande me da 5X. Entonces simplemente este área, ¿sí? Esta área va a ser 5 por 3, que es el pequeño, más 5X, que es el grande. Ah, pues yo sé que 5 por 3 me da 15 y el grande me da 5X. Ya. Ahí prácticamente les estoy dando la respuesta. Pero bien, vale, Profe, una gracias. pregunta. Profe, Señora. ¿me puede... Ave María, es que Señor. señora. Profe, ¿me puede explicar qué significa el U a la 2? Resulta que cuando yo estoy hablando, ahí no pusieron ninguna unidad, ¿sí? Pero pues cuando yo estoy hablando de una longitud, yo puedo hablar de metros, puedo hablar de centímetros, ¿sí? De cualquier unidad que sea de longitud. Resulta que cuando yo hallo un área, yo estoy multiplicando. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá sea 5 metros y acá sea 3 metros. Entonces, para yo hallar el área de ese, digamos, de ese rectángulo pequeño va a ser 5 metros por 3 metros, ¿verdad? Entonces, yo acá lo que hago es multiplicar los números. 5 por 3 me da 15 y las letras también las multiplico. M por M, ¿qué me da? M cuadrado, ¿sí? Ah, Entonces, le decir las unidades como tal, las unidades del área siempre van a estar elevadas al cuadrado. Entonces, en este caso o en estos ejemplos que nos pusieron ahí, en vez de una unidad de longitud, pusieron U, ¿sí? Para decir unidad, ¿sí? Entonces, Ah, ya, simplemente ya, al ya, ya. multiplicar U por U, pues me va a dar U cuadrado, ¿sí? Pero una Ese, pregunta. señor. Por ejemplo, si uno coloca M por CM, No, para usted poder multiplicar, para poder usted hacer un, digamos, un procedimiento, debe de tener las unidades iguales. Usted no puede ah, bueno, multiplicar 5 centímetros por 2 metros. Eso sería ah, bueno, erróneo. correcto. Usted tiene que convertir o los 2 metros en centímetros o los 5 centímetros en metros. ¿Listo? Ox. Vale. Por eso a principio de año vimos unidades sistema internacional. ¿Listo? Sí, eso. Bien, ¿queda claro? Para pasar a la última parte. Epa. Listo. Berries. Perfecto. No, profe, yo no entendí lo de cuando usted decía que, bueno, lo de X, profe, que no sabíamos Es, cuánto es. Ay, es que yo ¿cuál no sé es el explicar. área de un rectángulo que fue lo que vimos al inicio? El área del rectángulo es base por altura. Resulta que aquí en este ejercicio me están diciendo que la base es X y la altura la estamos definiendo como 5 unidades, ¿sí? O como 5. Ahí no me están poniendo unidades. Voy a cambiar las unidades, ¿sí?
¿cuál es el área de este rectángulo? Según lo que vimos al inicio, si es base por altura. ¿Cuánto es la base? La base es X multiplicado, ¿sí?, por la altura, que es 5. Si yo multiplico X por 5, como yo no puedo combinar, digámoslo así, letras con números, entonces simplemente esta multiplicación queda así, X por 5, ¿sí? Pero pues eso yo lo puedo definir como 5X. O sea, si yo digo 5X, estoy multiplicando 5 por X. ¿Bien? O sea, eso no va a cambiar nada. 5X es lo mismo que multiplicar X por 5. ¿Bien? Sí, exacto. Listo. Eso es lo que tiene que ver con esa X ahí. Entonces ustedes simplemente van y miran el ejercicio, cuál es el área de este rectángulo pequeño y cuál es el área del rectángulo grande, y esas dos áreas las van a sumar. Al sumarlas, eso les va a dar un resultado que ustedes tienen que elegir allí. ¿Listo? Entonces vamos para la última parte, rápidamente antes de que se termine la llamada. La última parte tiene que ver con unas arañitas, Profe, una pregunta. señor. Pero o sea que eso ahí, o sea, es que no sé. Ahí como que donde está el puntico, hay como un tipo coma, ¿sí me entiende? O sea, entonces del punto, los números que están del punto hacia la Cuando está izquierda son del... multiplicando números, si ponen un punto, ese punto significa por. ¿Listo? Sí, sí, por eso, pero entonces, por ejemplo, digamos que los números que están a la izquierda del punto son del primer cuadro, ¿cierto? Eso ya lo pueden hacer como quieran. Es que base por altura. Si yo tengo base por altura, yo puedo decir altura por base. Acuérdense que hay una propiedad en la multiplicación que es la propiedad conmutativa. Y quiere decir que si yo multiplico un número por otro, yo puedo multiplicar ese primer número por ese segundo o el segundo por el primero. Me va a dar igual. ¿Sí? Entonces, ellos ahí lo pueden desordenar. Ellos pueden Ah, decir bueno. base por altura o altura por base. Eso ya es lo de menos. ¿Listo? Entonces ya usted tiene que mirar, o sea, Bueno, profe. igual, va a dar lo mismo. ¿Listo? Para que lo Bueno. tengan en cuenta. Bien. Entonces tenemos las arañitas. ¿Listo? Resulta que cada arañita, voy a dibujar como, bueno, las arañitas tienen 8 patas, pero pues le voy a hacer solo 6. ¿Listo? Cada arañita en su cuerpo tiene una letra. Si se cae la llamada, vuelven a entrar al mismo link. ¿Listo? Entonces, cada arañita dentro de su cuerpo tiene una letra. Voy a hacer la del ejemplo, la Y. ¿Sí? Y ustedes tienen al lado derecho una telaraña muy grande, ¿sí?, donde tienen varios cuadritos. ¿Sí? Tienen cuadritos donde hay números con letras. Voy a suponer acá 12XY, menos 5Y, 8Y, bueno, en fin, ¿sí? Tienen una telaraña grande con varios números con letras. Resulta que las expresiones algebraicas, ¿sí?, se dividen en dos partes. ¿Sí? Esta parte del número la vamos a llamar coeficiente. Y esta parte de este número, de estas letras como tal, las vamos a llamar parte literal. ¿Listo? Entonces, coeficiente los números y lo que acompaña a los números o las letras que acompañan a los números las vamos a llamar parte literal. Entonces, las arañitas como tal, dentro de su cuerpo tienen solamente la parte literal. ¿Ustedes qué van a tener que hacer? Bueno, esta parte literal, como se lo decía ahora a Juan, entonces, es lo mismo. Esto es como si yo estuviera multiplicando X por Y. Pero entonces, si yo tengo, entonces yo tengo XY, ¿cierto? Pero si yo tengo YX, va a ser lo mismo. ¿Listo? Entonces, si yo consigo una parte así, XY, listo. Ahí ya la conseguí. Pero si tengo una parte que tenga YX, va a ser lo mismo. Esa parte literal no está cambiando. Simplemente me cambiaron
el orden de las letras, pero no me cambiaron como tal la parte literal, sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, XY cuadrado, ¿sí? Y me dicen Y cuadrado X, es lo mismo. ¿Listo? Bien. ¿Será que si yo tengo, por ejemplo, XY cuadrado y me dicen X cuadrado Y es lo mismo? Obvio, profe. Ah, no, no, espere. Ah, no, 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 no. Ah, es diferente. ¿Listo? El cuadrado sí tiene que estar en la letra que es. Pero, por ejemplo, en este caso, XY cuadrado sí es lo mismo que Y cuadrado X. ¿Sí? Porque miren que el cuadrado sigue estando en la Y. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvan a entrar al mismo link, porfa. ¿Listo? Rápidamente para que terminemos. Ox.